Muy buenas noches, estimados televidentes y radiovidentes. El pasado 12 de diciembre concluyó en París la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP21, en la que Cuba participó con una delegación encabezada por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y posteriormente por la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. De esta importante cumbre, de sus resultados, de la participación de Cuba, de las posiciones que nuestra nación defendió, del historial y el futuro con el que Cuba fue a este evento, estaremos hablando en esta mesa redonda con dos de los integrantes de la delegación cubana a este importantísimo evento. Me acompaña esta tarde y le doy la bienvenida en nuestro estudio el compañero Pedro Luis Pedroso Cuesta, subdirector general para Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el compañero Orlando Rey Santos, asesor de la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda. Les invito a que nos acompañen para que conozca más de lo que pasó en París y la trascendencia de lo que allí se acordó en función del enfrentamiento al cambio climático. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, vamos, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. España estuvo de elecciones este domingo. El bipartidismo parece haber llegado a su fin en ese país y el futuro todavía no está claro de quién será, quién formará gobierno en esa nación. Por primera vez desde la transición democrática, los electores despertaron sin una mayoría clara. Los conservadores del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ganaron los comicios, pero su precaria mayoría les obliga a buscar un socio de gobierno. Voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable. Pero por lo pronto el líder de los socialistas ya ha anunciado que no respaldará una nueva investidura del actual presidente. Los socialistas podrían decantarse por una gran coalición de izquierda, aunque su partido ha sido el segundo más votado. No hay que olvidar que los 90 escaños obtenidos son el peor resultado de su historia en unas elecciones generales. Millones de votantes tradicionales de los socialistas prefirieron esta vez a Podemos de Pablo Iglesias. Saludan sus críticas a la política de austeridad. Pero unas negociaciones entre Podemos y el Partido Socialista tampoco estarían exentas de conflicto, empezando porque estos últimos no respaldan la convocatoria de un referéndum oficial sobre la independencia de Cataluña. La primera votación de investidura se prevé para el 13 de enero. Si 2 meses más tarde no hubiera mayoría en torno a ningún candidato, se convocarían nuevos comicios. Bueno, así está la situación en España después de las elecciones de ayer. Lo cierto es que ni el PP ni el PSOE lograron la mayoría suficiente para gobernar en ese país, algo inédito en las últimas 3 décadas, y que significa además, por supuesto, una nueva dinámica en la política española. Noticia que habrá que seguir y que en enero, en esa votación del 13 de enero, pues tendrá su primera expresión hacia dónde va el gobierno de esa nación. Noticia del día de nuestra mesa redonda. Les invito entonces ahora a entrar ya en el tema de nuestro programa de hoy. La cumbre de cambio climático que tuvo lugar en París, los resultados y la posición de Cuba en ese importante evento. La principal respuesta para la lucha contra el cambio climático es entonces crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Debemos recoger, escuchar a los pueblos, que los movimientos sociales, a nuestros científicos, para salvar la vida. Participamos en esta cumbre para expresar nuestra profunda preocupación por los dramáticos efectos que está ocurriendo hoy en torno al cambio climático, que amenaza acabar con la vida y de nuestra madre tierra. Los medios de implementación de un nuevo acuerdo, financiación, transferencia de tecnología y capacitación deben asegurar que todos los países tengan las condiciones necesarias para alcanzar un objetivo común.
El principio de responsabilidad común, aunque diferenciada, es la piedra angular de este acuerdo. Esperamos reducir los gases invernaderos para el año 2030 a 2%. Lo esperamos realizar por tecnologías nuevas, incluyendo las nanotecnologías. El cambio lo tenemos en nuestras manos aquí y ahora. Pero solamente si realmente enfrentamos el momento. Como uno de los gobernadores de Estados Unidos ha dicho, somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última generación que puede hacer algo al respecto. Sí es posible crecer económicamente para generar bienestar social al tiempo que cuidamos de nuestro medio ambiente. Hoy vemos con entusiasmo el compromiso político de 183 países que se han sumado a este esfuerzo mundial. Actuemos ya, asumamos el reto, seamos la generación que tomó las decisiones necesarias para consolidar un desarrollo sostenible. Hagamos de 2015 el año del planeta. Bueno, eran las intervenciones de algunos de los mandatarios presentes en la inauguración de esta cumbre del cambio climático en París, que reunió delegaciones de 195 países. Eran las percepciones de diferentes regiones y especialmente de la nuestra América Latina de cara a este importante evento. Orlando, 6 años después de aquel sonoro fracaso de Copenhague que analizamos aquí mismo en una mesa redonda, ¿qué cambió en la dinámica de las discusiones sobre el cambio climático? ¿Qué importancia tenía esta cita de París? ¿Qué objetivo se trazó esta cita de París? Bien, Randy, lo primero transcurrido en estos 6 años es que ha habido una acumulación de información científica muy relevante sobre los impactos del cambio climático. Y eso también se ha traducido en una toma mayor de conciencia sobre esta situación. Lo segundo es que hace 6 años, cuando se produjo el desastre de la conferencia en Copenhague, de la conferencia de las partes en Copenhague, se trató de imponer un acuerdo que no estaba previsto por todas las partes y que solamente estaba negociado por una minoría de países. Ahora la situación era totalmente diferente. Hace 4 años, en el 2011, se había acordado formalmente de la manera en que se produce en estos procesos multilaterales que todos los países negociaríamos un nuevo acuerdo a concluir este año. De manera que en este proceso que se ha desarrollado por los 4 últimos años, primó la necesaria transparencia, las modalidades adecuadas de trabajo que permitieron en un proceso muy complejo, en un proceso donde sigue habiendo muchas visiones diferentes sobre cómo enfrentar el cambio climático, pero que todos los países pudieran encontrar cierto denominador común. A eso contribuyeron una serie de procesos intermedios. En los 2 últimos años, los países fuimos todos invitados a presentar nuestras propuestas de contribuciones nacionales para el venidero Acuerdo de París. Y así lo hicimos un total de 186 países antes de empezar la conferencia. De manera que ya el primer día de París había más de 180 países que habían dicho de una manera u otra cuáles eran sus posibles compromisos en esta nueva etapa de lucha contra el cambio climático. En sentido general, es una situación muy diferente y condujo, por supuesto, a un resultado también totalmente diferente en París. El objetivo fundamental de la cumbre, ¿hacia dónde los organizadores dirigieron la cumbre y cuál fue, en su opinión, el balance, sobre todo, de este último año de negociación? El objetivo principal era producir un nuevo acuerdo climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero que tuviera compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones. Los instrumentos que hasta ahora existen y que siguen todavía en vigor, como la Convención o el Protocolo de Kioto, no se corresponden con el nivel de reducciones que la ciencia está indicando que hacen falta. Y este acuerdo pretende y de alguna forma ya ha logrado, pues este acuerdo abre una nueva fase, no es el fin de un camino, es el principio de una nueva etapa, reunir estos nuevos compromisos. Con estas contribuciones que han presentado 187 partes, porque hubo una que se unió durante la conferencia de esfuerzos nacionales, ya en este momento hoy cerca del 96% de las emisiones mundiales están bajo un esquema de compromiso de los países y se espera con esto que se puedan retener las temperaturas en la Tierra de modo que no rebasen los 2 grados centígrados hacia el futuro o incluso, como hemos pedido en muchos países, incluido Cuba, que el aumento de la temperatura se pueda contener por debajo de 1,5 grados. Usted decía que ya había un consenso científico, sin embargo, hay fuerzas que tratan de utilizar la ciencia para desdeñar las evidencias sobre el cambio climático. Incluso en estos días hay un juicio en Nueva York
contra la ExxonMobil, la más grande de las petroleras del mundo, por haber ocultado información o tratar de tergiversar información precisamente sobre el cambio climático. En realidad, la información sobre el cambio climático es apabullante. Y el panel intergubernamental de cambio climático, que es la principal organización científica, cuenta con todo el respaldo suficiente para haber demostrado fehacientemente que el cambio climático existe. Hay una minoría reducida de oposición y muchas veces se ha probado incluso que está pagada desde un lobby de las compañías del petróleo, de las compañías que se sostienen a partir de los combustibles fósiles, que han alimentado algunas de estas ideas a fin de mantener esta contraposición de opiniones. Pero en realidad, desde el punto de vista de la evidencia científica, el consenso de los científicos es que es irrefutable que hay un cambio climático producto del impacto del hombre sobre la situación de la atmósfera a partir de las emisiones. Gracias, Orlando. ...195 países reunidos en París, la capital de Francia, firmaron el documento final del histórico acuerdo de la COP21 en el que realizaron sus planteamientos contra el cambio climático. Las delegaciones aprobaron este sábado un acuerdo para luchar contra el cambio climático en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, fue el encargado de presentarlo como parte del texto final que se logró después de 2 semanas de negociaciones dentro de la reunión del clima en la COP21. Fabius expresó que el punto más importante es el acuerdo para que el aumento de la temperatura global no alcance los 2 grados centígrados. También otro tema central es el que tiene relación con los fondos cercanos a los 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo a partir de 2020. Bueno, así reflejaba Telesur los resultados de la cumbre, lo que se conocía después del histórico acuerdo, como han calificado algunos, logrado el 12 de diciembre en la capital francesa. Sin duda un acontecimiento que tuvo amplia repercusión internacional y que ha tenido también pues múltiples lecturas después de lo ocurrido ese sábado 12 de diciembre. Me gustaría que Pedroso entonces nos hiciera su valoración de lo que ocurrió allí en París, después de 2 semanas de intensas negociaciones, conciliaciones, búsqueda de consenso entre las delegaciones presentes. ¿Cómo se valora este documento final que se alcanzó el 12 de diciembre? ¿Cuáles, en su opinión, son las metas más importantes que se traza este documento? ¿Se ayuda con ellos realmente a controlar el cambio climático? ¿Cuáles serían pues las principales contribuciones que deben hacer los países desarrollados y los países menos desarrollados dentro de este documento? Sí, con muchísimo gusto, Randy. Esencialmente en París lo más importante que se aprobó fue el llamado Acuerdo de París, o sea que es un acuerdo legalmente vinculante y aplicable a todos los estados que son parte de la convención. Este Acuerdo de París, ¿qué prevé? Bueno, prevé esencialmente mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de una temperatura de 2 grados centígrados y realizar esfuerzos para llevarlo a 1, grados centígrados, que sería más o menos, de acuerdo a la opinión científica, el nivel aceptable de temperatura global para no realizar impactos negativos sobre el sistema climático de nuestro planeta. Eso es lo esencial, o sea, ese es el objetivo primero del acuerdo. Ahora, es un acuerdo que contempla una serie de aspectos muy importantes para alcanzar ese objetivo. Es una meta que para llegar a ella necesita de muchos pasos. Es una meta que necesita de muchos componentes, digamos, necesita de muchas dimensiones. No solo necesita de la reducción de las emisiones, digamos que sería el esfuerzo, la dirección del esfuerzo principal para llegar a ese objetivo final, pero además necesita de otros complementos
igualmente importantes, como es el caso del apoyo financiero y tecnológico para que los países en desarrollo puedan avanzar en sus acciones climáticas. Necesita también de nuevos esfuerzos, o sea, esfuerzos mucho más ambiciosos para asistir a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, porque la realidad es que los impactos del cambio climático ya se están comenzando a presentar. O sea, tú puedes prever, proyectar una política de reducción de emisiones que se conoce en el argot de las negociaciones como mitigación, pero ya te tienes que comenzar a adaptar, porque los impactos del cambio climático se están dando hoy en la salud pública, se están dando en la agricultura, se están dando en todos los sectores de la economía. Y no solo tiene un componente ambiental, tiene un componente esencialmente económico, pero también social, puesto que impacta sobre los asentamientos humanos, sobre las líneas costeras. Ahora, el paquete de París es un paquete, o sea, no es solo el acuerdo. El paquete se compone de una decisión que se conoce como la decisión habilitante del acuerdo, que además pauta una serie de pasos que se deben emprender de aquí hasta que el acuerdo comience a entrar en vigor. O sea, el acuerdo de París comenzará a entrar en vigor a partir del año 2020. Y hay 5 años y esa decisión habilitante pauta una serie de normas que bajo el proceso de la convención se tendrían que comenzar a negociar, a discutir, para que el acuerdo pueda ser implementable. Y al propio tiempo hay una decisión que cierra el paquete de París, que es, se conoce como la decisión sobre el aumento de la ambición en el periodo pre-2020. O sea, porque lo cierto es que el acuerdo comienza a partir del 2020, como ya dije, pero ¿qué vamos a hacer antes del 2020? Hay mandatos que ya ha adoptado la convención. Lo principal a realizar antes del 2020 es que los países desarrollados, de acuerdo a los compromisos adquiridos bajo la convención, ratifiquen la enmienda del segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto, que no lo han hecho en su mayoría. Solo 2 países hasta muy recientes desarrollados habían ratificado legalmente esa enmienda, por tanto, hasta que no la ratifique una mayoría de los países que son parte del protocolo de Kioto, ese segundo periodo de compromiso no puede comenzar a entrar en vigor y por tanto, desde el punto de vista de la ambición política, de la voluntad política, desdería mucho de una voluntad mayor para comenzar a reducir las emisiones a partir del año 2020. De manera que esencialmente el paquete de París se compone de 3 elementos fundamentales. Más importante, por supuesto, el acuerdo legalmente vinculante, pero al mismo tiempo una decisión habilitante de ese acuerdo y otra decisión que norma lo que la comunidad internacional debe hacer desde aquí hasta el 2020. Pero yo creo que hay que entender, porque esto es una negociación muy compleja y no se puede entender como una negociación meramente climática o meramente ambiental. Me parecería a mí que lo primero que habría que comprender es que este es un proceso de negociación que toca los cimientos de los modelos económicos y de las formas en que la sociedad moderna produce y consume lo que produce. No, por gusto estaban ahí presentes también las grandes transnacionales. Justamente, que son uno de los lobbies más influyentes por detrás de estas negociaciones. Tampoco se puede, digamos, no tener en cuenta que esto es un proceso de negociación que, como señaló Orlando, viene desde la decisión de Durban, que fue en el año 2011, o sea, de la conferencia de las partes de Durban. Y 2 meses antes de llegar a París, todavía no teníamos un documento. Estaba en duda. O sea, hay 2 reuniones muy importantes que son septiembre y octubre. En septiembre concluye la reunión sin un proyecto de acuerdo, lo que da la medida de la complejidad de este proceso que se inició desde el año 2011. Ahora, ¿cuál es el contexto también en que se realiza el acuerdo o en el contexto en el que se llega al acuerdo? Bueno, un contexto de crisis económica global, de crisis financiera, de crisis energética también, precedido de la crisis alimentaria. Entonces, todo eso le da, digamos, que un contexto además en que ha venido sistemáticamente disminuyendo los niveles de la asistencia oficial para el desarrollo. Por eso, durante toda la negociación, los países desarrollados estuvieron haciendo resistencias a comprometerse con aquellos 100 billones que fue una cifra política, no una cifra sustentada en la ciencia de lo que sería necesario para apoyar a los países en desarrollo. Como recordarás, esa cifra de los 100 billones de dólares fue la cifra de Copenhague, que digamos fue como la zanahoria para hacernos morder el acuerdo
de Copenhague. Es un contexto en el que además los países desarrollados hicieron todo lo posible desde que se inició el proceso de negociaciones en el año 2011 por desmontar los principios esenciales de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en particular el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Y eso se logró mantener? Y eso se logró mantener en el acuerdo. Es un éxito político, entonces, un enfrentamiento muy fuerte, digamos, fue lo que trabó, fue lo que hizo que no hubiera documento en septiembre, fue lo que hizo que en octubre el documento con el cual se concluyó no estuviera realmente listo, porque era un documento lleno de corchetes. O sea, para que los televidentes comprendan, eso significa que no hay acuerdo sobre nada. Cuando se pone entre corchetes un documento en el ámbito político es que no hay. De manera que hubo que hacer esfuerzos extraordinarios una vez iniciada la conferencia de París para limpiar e ir procesando ese documento. De manera que la evaluación, yo creo que el documento, el acuerdo, no es un acuerdo ambicioso, hay que decirlo con total honestidad. No es un acuerdo suficiente, pero es un acuerdo, digamos, positivo en medio de las circunstancias políticas del mundo en que vivimos y que abre una pauta. Eso me parece muy interesante porque después de la cumbre he leído algunas opiniones de ambientalistas, de personas que se han dedicado a este tema durante mucho tiempo, que catalogan como que el acuerdo no es suficiente, que más allá de que sea histórico no puede resolver exactamente el problema del cambio climático. ¿Cómo lo valoran ustedes en su conjunto, el efecto que puede tener? Mira, como tú dijiste, puede haber una diversidad de percepciones en relación con esto. Yo pienso que también habría que tener claro que ningún acuerdo, ningún instrumento internacional per se va a resolver ningún problema si los gobiernos, si las sociedades no interiorizan o sea, los contenidos de ese acuerdo y los implementan en políticas, los implementan en estrategia. Yo creo que la virtud del acuerdo, primero, es preservar la arquitectura de la convención, preservar los principios esenciales de la convención, preservar el hecho de que los países desarrollados son los que tienen que aportar más porque son quienes tienen la responsabilidad primaria con el fenómeno del cambio climático global. No quiere decir que los países en desarrollo no vayamos a hacer. Incluso los países en desarrollo, y están los datos, hemos hecho mucho más en reducción de emisiones en adaptación antes de llegar a la conferencia de París que el conjunto de los países desarrollados. Ahora, este acuerdo pone en perspectiva todos esos esfuerzos, pero aún dice que los países desarrollados deben continuar manteniendo el liderazgo de las acciones para reducir el cambio climático global, al propio tiempo que tienen la responsabilidad de continuar apoyando a los países en desarrollo en materia financiera y en materia de transferencia de tecnología. Y esto es muy importante señalarlo, porque como los países en desarrollo van a ser capaces de implementar políticas que le permitan reducir sus niveles de emisiones sin entorpecer, sin obstaculizar las estrategias para reducir la pobreza, para eliminar la pobreza, para eliminar el hambre, para implementar estrategias que no impacten sobre la producción de alimentos, por ende sobre la seguridad alimentaria, tanto local, doméstica, como también internacional. Y el Acuerdo de París contempla todas estas dimensiones. Hay disposiciones claras en el Acuerdo de París que dice que las medidas de respuesta al cambio climático no pueden impactar negativamente sobre la seguridad alimentaria. Esto era una demanda muy importante de los países en desarrollo y particularmente de un grupo de países en desarrollo que asumieron el liderazgo más fuerte durante esta negociación. Era un punto muy importante para países en desarrollo que son importantes productores y exportadores de alimentos también. Eso es parte de todo un contexto. Yo creo que lo más importante, como usted remarcaba, es el hecho de que se logró que toda la comunidad internacional aceptara el hecho de que hay que enfrentar el cambio climático, de que hay que reducir a menos de 2 grados la temperatura, el crecimiento de la temperatura en los próximos años y que por lo tanto hay que hacer acciones entre todos. Ahora, hay un elemento que siempre es, pudiéramos decir, junto con el elemento político de la responsabilidad compartida pero diferenciada, hay un elemento que siempre es de disputa, que es el tema del financiamiento. Eso lleva recursos, lleva financiamiento y estaba aquella propuesta de los países desarrollados. ¿El documento deja claro cómo hacer ese financiamiento o todavía sigue siendo uno de los elementos que hay que discutir hacia el futuro?
Mira, el documento deja claro que los países desarrollados continúan teniendo la responsabilidad de asistir a los países en desarrollo en el financiamiento. La decisión habilitante de ese acuerdo establece como una hoja de ruta para, a partir del año 2020, incrementar la ambición en el financiamiento. Desde luego no establece los montos, lo cual era uno de los aspectos más sensibles, más serios de la negociación. Hubo mucha resistencia por parte de los países desarrollados, particularmente de los Estados Unidos, en cuanto a que se fijara un monto, pero al menos se logró decir que los 100 billones de dólares solo son un piso, a partir del cual habría que fijarse acciones para aumentar los niveles de ambición en el financiamiento. La revisión cada 5 años, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué positivo tiene o no ese tipo de revisión? No, yo creo que la revisión cada 5 años no solo va a permitir evaluar cómo los países están cumpliendo con lo que los países se determinaron para sí mismos, sino también va a permitir evaluar cómo los países desarrollados están cumpliendo con sus compromisos, tanto en materia de asistencia financiera como en el apoyo tecnológico y de transferencia de tecnología y creación de capacidad. Lo que se acordó, ¿cuánto tiene que ver con lo que Cuba ha llevado? Es la pregunta que te dejo, Pedroso, para ahora cuando regresemos de nuevo aquí a la Mesa Redonda. Este martes, Mesa Redonda, la FEU y sus misiones en la Universidad Cubana. Dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria en el país comparecerán el martes en la Mesa Redonda para informar sobre las principales misiones hoy de la organización estudiantil, el estado de cumplimiento de los acuerdos del último Congreso y la vinculación de la FEU a las transformaciones de la Universidad Cubana. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Los integrantes de la Asociación de Ciclistas de los Andes de Perú frente al cambio climático tardaron un día en llegar pedaleando desde Cerro de Pasco, una de las ciudades más altas de Perú donde los efectos del calentamiento global son evidentes, para exigir justicia climática antes del inicio de la COP21 en París. El nevado Guaguruncho, que es el principal nevado de Pasco, ha perdido más de la mitad de su superficie glaciar. La actividad agrícola, la actividad pecuaria está siendo afectada y esto obviamente está repercutiendo en la economía de la población. Y en las calles de la Ciudad de México, cerca de 1000 personas se sumaron a estas protestas contra el calentamiento global. Los manifestantes exigen a los líderes que están reunidos en París en esta cumbre del cambio climático que asuman compromisos reales para proteger el medio ambiente. Bueno, así se expresó la sociedad civil también en diversas partes del mundo. Es una pequeña muestra, había muchas más imágenes de diversos países que durante los días de la cumbre vivieron manifestaciones de la sociedad civil pidiendo acción real de los gobiernos y de la comunidad internacional frente al cambio climático. Y por supuesto que cada una de las naciones fue con expectativas, fue con, pudiéramos decir, políticas hacia esta cumbre del cambio climático en París. En el caso particular de Cuba, Pedroso, ¿cuáles fueron las expectativas con las que Cuba fue a esta cumbre? ¿Cómo se preparó nuestra delegación, nuestros organismos implicados para esta cumbre? ¿Y consideras que quedaron reflejados en el documento final las posiciones de Cuba sobre el tema del cambio climático? Mira, Randy, Cuba es un país que ha venido participando en todo el proceso de negociaciones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Yo te podría decir que el principal objetivo de Cuba en cuanto a la conferencia, en cuanto a los resultados de la conferencia, era obtener un resultado que fuese, en primer lugar, justo y balanceado, que fuese un resultado que no supusiera una carga desmedida sobre los países en desarrollo, que no fuera un acuerdo que transfiriera responsabilidades de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Y pienso que en esa medida podemos decir que esos objetivos, esas expectativas fueron cumplidas. El acuerdo, si bien te dije que no es un acuerdo muy ambicioso, es un acuerdo balanceado, es un acuerdo justo porque preserva los principios y disposiciones fundamentales de la Convención, particularmente los principios de la Convención. Es un acuerdo que además
dispone en sus disposiciones de flexibilidades para el caso de los pequeños estados insulares en desarrollo, que también eran uno de nuestros objetivos. O sea, no es el mismo carácter de las acciones que pueden emprender los estados insulares en desarrollo, que tienen tanto problemas de vulnerabilidades como también de capacidad y cuestiones económicas, que cualquier otro país. Por tanto, nuestras naciones caribeñas, había ¿no?, que disponer de determinado margen, determinado marco de flexibilidad para que los pequeños estados insulares en desarrollo también pudieran participar de conjunto con la comunidad internacional en la acción contra el cambio climático global. En ese sentido, nosotros podemos considerarnos satisfechos de cómo esos principios y esas prioridades quedaron reflejadas en una u otra medida, no solo en el acuerdo, sino también en las decisiones sobre el acuerdo. Y en el ámbito de, pudiéramos decir, de esa necesidad también de atender a las particularidades, a, ¿cómo pudiéramos llamar?, las riquezas que tienen las diferentes regiones y que pueden sufrir frente a esta situación de cambio climático. ¿Cómo Cuba contribuyó? Es decir, ¿cuáles fueron las contribuciones que Cuba presentó en ese documento previo que había que llevar a la cumbre y que se sirvieron como marco para llegar a los resultados finales? Bueno, Cuba, en primer lugar, preparó su contribución nacionalmente determinada, que se comunicó a la Secretaría de la Convención Marco, y sobre lo cual Orlando tal vez pueda explicar un poquito en qué consiste esa contribución nacionalmente determinada, que tiene su antecedente en toda la política ambiental del país y en el programa de enfrentamiento al cambio climático que existía en Cuba y que actualmente se está actualizando. Cuba es un país, dije, que ha venido participando en todo el proceso, pero no solo de manera, o sea, tú puedes tener una participación más o menos pasiva, más o menos activa, pero Cuba ha sido un país proponente, tanto con propuestas en capacidad nacional como en los distintos grupos de concertación en los que Cuba participa. ¿Cómo se dio eso? Porque recuerdo que en la cumbre de Copenhague fue muy activo el papel del ALBA, por ejemplo, que bloqueó el secuestro prácticamente de aquella cumbre. ¿Cómo ahora funcionaron los grupos regionales también en esta concertación? Mira, el ALBA fue el principal opositor en Copenhague al fraude de Copenhague. Yo te diría que la mayor virtud en este momento es no solo haber mantenido las posiciones del ALBA y haber mantenido al ALBA como uno de los grupos de concertación reconocidos bajo la convención, sino también integrar esos esfuerzos en una coalición más amplia de países en desarrollo que se conoce como el Grupo de Países de Posiciones Afines bajo la Convención de Cambio Climático, donde están los países del ALBA, pero también están países africanos, países asiáticos, países del Medio Oriente, lo cual hace que se pueda pujar de manera mucho más fuerte por los intereses que compartimos todos. Yo te decía antes que esto es una negociación muy compleja y similar a como sucede, por ejemplo, en las negociaciones bajo la Organización Mundial de Comercio, donde los países no necesariamente se nuclean en torno a la división tradicional de norte y sur, sino por intereses de estructura económica. Bueno, algo similar acontece en las negociaciones sobre cambio climático. El Grupo de los 77 es el principal, digamos, núcleo de concertación de posiciones de los países del sur, pero dentro del Grupo de los 77 existe, por ejemplo, la Alianza de Pequeños Estados Insulares, que representa de manera mucho más fuerte ya los intereses más específicos de los pequeños estados insulares en desarrollo. Tiene el Grupo Africano, que representa los intereses más específicos de ese grupo de países. De manera similar, los países de menor desarrollo. Tienes otro grupo de países de América Latina que están nucleados en torno a otro grupo de intereses. Imagino los países petroleros tendrán otros intereses. Los países también petroleros, obviamente, porque cuando se habla de reducción de emisiones, digamos que el principal target sería los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón. O sea, los productores de petróleo y los productores de carbón tienen su propio... De manera que la sabiduría
de no solo ser un país proponente en capacidad nacional, sino también de lograr la inserción de nuestras posiciones dentro de todos esos grupos en los que Cuba se inserta, que además no es fácil, puesto que Cuba participa. Cuba es un estado insular, por tanto participamos de la concertación de posiciones de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares. Somos un miembro del ALBA, donde tenemos posiciones muy fuertes, posiciones muy, digamos, de avanzada en la lucha contra el cambio climático. Y al propio tiempo somos miembros del Grupo de los 77 y del Grupo de Países de Posiciones Afines. De manera que tienes un escenario muy diverso de concertación, donde nosotros logramos insertar todas esas posiciones, y donde esas posiciones tú encuentras reflejo de ellas, tanto en el acuerdo como en las distintas decisiones que conforman el paquete de París. Gracias, Feroz. Cuba asiste a esta conferencia para abogar por un acuerdo sustentado en una aplicación más efectiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas. El Acuerdo de París debe entrañar un firme compromiso global para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con base en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y el establecimiento de un renovado marco de cooperación internacional que asegure la provisión y escalamiento de los recursos y la transferencia de tecnologías para que los países en desarrollo podamos cumplir con las disposiciones del acuerdo. No se pueden combatir los efectos del cambio climático obstaculizando el desarrollo de los que más lo necesitan, ni los esfuerzos nacionales para erradicar la pobreza y el hambre en una extendida geografía de nuestro planeta común. Señor presidente, la humanidad tiene puestas sus esperanzas en los resultados de esta conferencia, la cual deberá conducir a un acuerdo justo y balanceado, sin retroceder en el compromiso y liderazgo que corresponde a los países desarrollados, que deben asumir con determinación y proporcionalidad su responsabilidad histórica. Si hace 23 años ya era casi tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hacía mucho tiempo, hoy resulta inmoral continuar postergando una acción internacional fortalecida para enfrentar los efectos del cambio climático global. Bueno, eran fragmentos del discurso que daba en la inauguración de esta cumbre el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien presidía la delegación cubana a esta importante cumbre de París. Cuba, que llegaba a esta cumbre, como se decía, no solo a participar como Estado miembro de las Naciones Unidas, sino con propuestas concretas y además con un historial de trabajo en los temas del cambio climático. Incluso científicos nuestros son parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Orlando, ¿cuáles serían las principales propuestas en el orden científico, en el orden técnico, que Cuba llevaba a esta cumbre de París? ¿Cuánto ha avanzado Cuba previo a esta cumbre también en el enfrentamiento, en la mitigación del cambio climático? Bueno, estas propuestas de Cuba estaban contenidas o están contenidas en este documento que hemos mencionado aquí como la contribución nacional del país, y que refleja de manera soberana donde el país observa las prioridades en su acción nacional de enfrentamiento al cambio climático. Eso que ahora parece evidente también fue objeto de disputa política, porque la pretensión de los países industrializados era que las contribuciones se refirieran exclusivamente a la mitigación, que cada país dijera simplemente cuánto iba a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Cuba, con otros muchos países, defendió una posición mucho más integral. Para un país como Cuba, que solamente aporta el 0.08 de las emisiones globales y para el cual la prioridad es la adaptación como país vulnerable, con una gran fragilidad de sus costas, de los asentamientos humanos en las costas, de sus ecosistemas, de muchas estructuras de la vida económica y social del país que dependen o están influidas por los efectos del cambio climático, la contribución no podía basarse en la mitigación. Por tanto, esta contribución articula primero los resultados que Cuba ha tenido como contribución al desarrollo sostenible. Hace referencia al estudio por Cuba del cambio climático por más de 15 o 20 años, es decir, que no se trata de algo de los últimos años, sino que por mucho tiempo hemos venido acumulando información relevante sobre el cambio climático. ¿Qué puede pasar en nuestro país en las costas? ¿Qué está pasando con el clima, con la agricultura? Identifica dónde están las mayores fragilidades, que en Cuba se asocian con la sobrelevación
del nivel del mar, el impacto en los ecosistemas costeros, pero que también tiene influencia en la disponibilidad de agua y tiene influencia en la agricultura, en la pesca, en la seguridad alimentaria, en la salud, como mencionaba Pedroso. Y la contribución llama la atención sobre todos estos aspectos. Pero al propio tiempo la contribución también dice lo que Cuba ha hecho y lo que Cuba hace en materia de mitigación. Se refiere a los esfuerzos anteriores, bajo todo el proceso de la revolución energética, y también apunta a metas actuales del programa cubano, tanto en el aumento de la participación de las energías renovables, como en la mejora de la eficiencia energética. Y contiene también, y es algo singular en la contribución de Cuba, una sección sobre la cooperación que Cuba brinda en materia de cambio, de enfrentamiento al cambio climático a otros países, en particular a los estados insulares y más específicamente en la región del Caribe, para ilustrar que la contribución de Cuba no se reduce solo a las acciones de adaptación o mitigación, sino también a la puesta en función de su potencial científico y humano para ayudar a otros países a también enfrentar este complejo proceso de enfrentamiento al cambio climático. Es por tanto una contribución bastante abarcadora. Una cuestión, esta contribución se presenta antes de llegar al Acuerdo de París. Por tanto, tanto para Cuba como para el resto de los países hay una oportunidad ahora de revisarla. O sea, fue una contribución para contribuir al debate de París, pero siempre tuvo la característica de que se hacía para un acuerdo que aún no existía. O sea, ahora reflexionando sobre el acuerdo, lo que avanzó, sus limitaciones, Cuba repensará y presentará formalmente su contribución. Sobre eso me gustaría conversar ahora, pero viéndolo desde el punto de vista científico, nos daba Pedroso la visión política, pudiéramos decir, del acuerdo. Viéndolo desde el punto de vista científico, lo que Cuba llevaba, la contribución científica que Cuba llevaba, la percepción de nuestros científicos sobre este tema del cambio climático, ¿quedó reflejada en los acuerdos de París? Sí, el propio componente de la meta de los 2 grados con un 1,5 como meta más ambiciosa es expresión de un fuerte debate científico. Y por tanto, tanto en el acuerdo como texto, como en la contribución cubana que se elaboró con una participación directa de la comunidad científica que trabaja en el tema de cambio climático, están reflejadas estas visiones, estas posiciones, estas problemáticas de Cuba y estas acciones de dirección de Cuba en el enfrentamiento al cambio climático. Hablaba usted de los acuerdos de París y eso, que es un acuerdo vinculante, implica entonces que todas las naciones tendrán que hacer esfuerzo por cumplir con lo acordado en París. Para Cuba en lo particular, ¿qué significa el acuerdo? ¿Hacia dónde tendríamos entonces que encaminar acciones? Por supuesto que generarán ahora un grupo de discusiones, un grupo de análisis, pero ¿hacia dónde tendríamos que echar la mirada de ahora en adelante los cubanos en este tema del cambio climático? Bueno, este acuerdo, lo que Cuba contribuye a partir de su propuesta nacional es consistente con las metas nacionales, pero eso no significa un cambio en la manera en que nosotros enfocamos el cambio climático, significa inscribir esos esfuerzos nacionales como parte de un compromiso internacional. Por tanto, la visión que Cuba tiene hasta el presente, donde la adaptación es la prioridad para el país y que esa adaptación tiene un foco importante en los ecosistemas costeros, en el sistema de las costas cubanas, en el impacto del mar, en la protección contra los eventos climáticos extremos, sigue siendo prioridad para Cuba por sobre otro tipo de medidas. Y también las acciones de mitigación que Cuba está proponiéndose son consistentes con las políticas cubanas en materia de renovabilidad de energía y de eficiencia energética. Por tanto, no se trata tanto de que nosotros estemos remodelando las metas nacionales como que estamos poniendo estas metas nacionales, explicitándolas en un contexto de un acuerdo internacional. Por supuesto, estamos adquiriendo una obligación de que vamos a reportar sistemáticamente sobre estas metas y sobre esta misma base de una revisión cada 5 años, también tendremos que considerar un incremento en esos propósitos de Cuba, tanto en la adaptación como en la mitigación, en estos periodos de tiempo donde se estarán revisando a futuro las contravenciones. Sabiendo que la actividad humana es la principal causante de esa elevación de las temperaturas y del cambio climático que se está dando, por supuesto que no solo la comunidad científica, no solo el ámbito político tiene que participar de esto, es una actividad sobre todo de la nación, de la población en el enfrentamiento al cambio climático. ¿Cuánto más se propone también nuestras metas nacionales en el ámbito de la educación, del involucramiento de nuestro pueblo en esas acciones de enfrentamiento? Bueno, nosotros en plena coincidencia con eso, estamos seguros que no hay éxito del programa de enfrentamiento si no tiene una amplia participación social donde se incorpora con una comprensión real del fenómeno climático en la población, cuáles son los efectos y cuáles son las actitudes, las conductas, digamos, responsables para con este enfrentamiento al cambio climático. Lo cual de hecho conecta con otras muchas metas ambientales del país, porque en un país como Cuba, donde los problemas ambientales tienen que ver con la gestión del agua, la contaminación, la gestión del suelo, la degradación de los suelos, el tema de los bosques, el cambio climático es un problema que atraviesa transversalmente toda la agenda ambiental cubana.
De manera que prepararse para el cambio climático parte de una actitud responsable en general para con el medio ambiente del país. Nosotros estamos claros de que el éxito en esa batalla depende de la manera en que la ciudadanía incorpore con una base científica adecuada, pero también con una posibilidad de acción real, este tipo de accionar. Y en cuanto a la conjunción de las instituciones del país en función de ese plan nacional frente al cambio climático. Bueno, desde el punto de vista científico, los resultados que Cuba ha obtenido a lo largo de estos años son el fruto de una interacción de muchas instituciones científicas de prácticamente todos los organismos y de todo el territorio nacional. Desde el punto de vista hoy del programa, o sea, Cuba está actualizando a tono con las contribuciones sus programas nacionales, participan prácticamente todos los sectores de la economía nacional. O sea, como yo decía hace un rato, el efecto del cambio climático y por tanto las políticas tienen que involucrar a los sectores de la producción de alimentos, la agricultura, la pesca, la salud, la gestión del agua, que va a ser uno de los sectores más influidos por los efectos del cambio climático, y también tiene que hacerlo con una visión territorial, porque esto no se comporta de igual manera a lo largo y ancho del país. Hay territorios donde va a ser mucho más evidente el impacto del ascenso del nivel del mar, hay territorios montañosos que tendrán sus propias características, la actividad económica de cada zona del país también tendrá que influir en la manera que se adoptan las políticas específicas para el cambio climático. No es lo mismo un territorio que depende del turismo, que depende de la minería, donde hay más presencia de bosque, donde hay menos. Por tanto, tiene que ser como un entrecruce de políticas sectoriales con políticas territoriales. Ahí está el gran reto que tenemos por delante y por supuesto que es una acción que involucra, como decíamos, a toda la sociedad, como involucra a toda la comunidad internacional los destinos de la humanidad y como involucra este tema de la crisis ambiental, que es una de las grandes crisis que estamos enfrentando. De París en adelante, ¿qué debe pasar, Pedroso? ¿Cómo la comunidad internacional seguirá trabajando en este ámbito que implica también ahora para todos los países lo acordado en París? Mira, va a implicar un conjunto de acciones muy fuertes. De momento, las propias decisiones establecieron un marco institucional para el seguimiento del Acuerdo de París. O sea, se estableció el Comité de París, que va a ser, digamos, el marco que le va a dar continuidad a lo que te comenté, que ahora habría que discutir, examinar y adoptar para que el acuerdo pueda implementarse a partir del año 2020. Ahora, esto no se puede ver solo bajo la dimensión o bajo la perspectiva de las negociaciones que están desarrollándose bajo el Acuerdo de París. En septiembre, en una cumbre en Naciones Unidas, se adoptó la nueva Agenda post-2030 de desarrollo. Se adoptaron los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Todo eso tiene conexiones con el Acuerdo de París, tiene conexiones con el enfrentamiento al cambio climático global, que como bien mencionó Orlando, tiene influencias transversales, o sea, impacta sobre todos los sectores de la economía, sobre todos los sectores sociales. Hoy no se puede hablar de políticas de desarrollo si no tienen una dimensión climática, si no tienen una dimensión ambiental. De hecho, el desarrollo sostenible es justamente eso, o sea, es la gestión del desarrollo teniendo en cuenta toda la implicación de las políticas de desarrollo con los ecosistemas, que son en definitiva los que posibilitan el desarrollo de la vida humana y por ende de la gestión económica de las distintas sociedades. Por tanto, esto va a tener implicaciones no solo bajo el proceso bajo la convención, sino también a nivel de toda la discusión global sobre el desarrollo. Acabó de concluir también, bueno, no acabó de concluir, pero también en el curso de este año se realizó la importante conferencia sobre financiación del desarrollo, donde realmente en Etiopía, donde realmente no logró avanzarse mucho en el consenso internacional sobre la financiación del desarrollo a partir justamente de las razones que te explicaba antes, y donde los países desarrollados también hicieron esfuerzos por disasociarse de sus responsabilidades históricas con el compromiso del 0.7% de su Producto Interno Bruto para la asistencia oficial para el desarrollo. Han hecho esfuerzos cada vez más crecientes por tratar de conectar la cooperación sur-sur y la movilización de recursos de países en desarrollo, de economía emergente, con las fuentes internacionales de asistencia oficial para el desarrollo, un poco para disminuir, digamos, los costos que supuestamente para ellos tiene toda la financiación del desarrollo en nuestros países. De manera que las discusiones
y los resultados, más que todo de París, van a impactar y van a tener un vínculo muy estrecho, muy fuerte, con todos los procesos, digamos, de negociaciones económicas y sobre el debate de políticas de desarrollo y también, de hecho, con las negociaciones que se están realizando en este minuto bajo la Organización Mundial de Comercio. Que además acaba en estos días de tener una discusión bien fuerte sobre el tema de la agricultura, los subsidios a la agricultura, que es otro de los debates también intensos que se están teniendo. Es uno de los temas que de hecho también está incluido bajo el Acuerdo de París, digamos, las medidas de respuesta y su impacto en el comercio internacional y cómo evitar que esas medidas de respuesta tengan un impacto negativo sobre el marco multilateral de comercio y sobre todo que no deriven, digamos, supuestamente en políticas que con pretextos ambientales escondan otros tipos de intereses. Decía usted hace un rato que el tema de los acuerdos de Kioto todavía en su segunda fase están por ratificar por la mayoría de los países desarrollados. ¿Pudiera darse en el lapso del 2016 una importante contribución de algunos países desarrollados en sumarse a ese, es decir, generar ese debate para que de aquí al 2020 no sigamos viviendo en una especie de impasse de acciones frente al cambio climático? Esperaríamos que sí. O sea, es una de las disposiciones más importantes de la decisión sobre el aumento de la ambición antes del periodo del año 2020. O sea, esperemos que haya, de hecho, hay una discusión a nivel de la Unión Europea para que los 27 países miembros de la Unión Europea ratifiquen la enmienda de Doha. Habría que recordar, o sea, que en el acuerdo de Doha no van a participar todos los países desarrollados, puesto que hay países como los Estados Unidos que no son partes del protocolo de Kioto. Otros países decidieron retirarse del protocolo de Kioto en el curso de las negociaciones. Pero hay un grupo de países, principalmente de la Unión Europea, que esperaríamos que puedan dar, digamos, como demostración de su liderazgo político y de sus niveles de ambición. Entonces, el gran éxito a partir de 2020 será precisamente que Estados Unidos y esos otros países sí comenzarán y estarán obligados a hacer acciones en función del enfrentamiento al cambio climático. Justamente. Bueno, pues son parte, sin dudas, de las lecturas que hay que darle a lo acordado en París el pasado 12 de diciembre, después de 2 semanas de intensas negociaciones, de varias discusiones sobre el tema del cambio climático. La comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en que hay necesidad urgente y perentoria de enfrentar el cambio climático, de buscar, por supuesto, pues adaptación y mitigación ante el cambio climático y la necesidad, sobre todo, de que las grandes economías desarrolladas del mundo asuman su responsabilidad en los efectos que ha tenido su actividad industrial en el cambio climático y que además asuman también su responsabilidad financiera en ayudar a enfrentar este fenómeno global, sin duda una de las graves crisis que está enfrentando la humanidad en estos tiempos. Cuba hizo su contribución a este evento. 2 de los participantes por Cuba en esta importante conferencia han estado con nosotros esta tarde en nuestra mesa redonda. Le doy las gracias por compartir con nuestros televidentes y radiantes sus apreciaciones sobre el evento y por supuesto que les invito también a que sigan todas las valoraciones que la prensa nacional e internacional ha hecho sobre esto y lo que vendrá de ahora en adelante, tanto en Cuba como en el mundo, en función de cumplir los acuerdos de la Conferencia de París sobre el cambio climático. Un importante tema al que estaremos siguiendo, por supuesto, aquí en la mesa redonda. Los invito a que mañana estén de nuevo con nosotros en un nuevo programa para hablar en esta ocasión de la Federación Estudiantil Universitaria y sus contribuciones a nuestra sociedad y especialmente a la universidad cubana. Así que nos despedimos con nuestras imágenes del día. Hoy las dedicamos a China, donde hoy ha ocurrido un deslave impresionante y hay más de 90 fallecidos como consecuencia de esa catástrofe. Imágenes del día. Muy buenas noches.